Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Pedro Antonio Redondo Silvera. Antes que nada quiero darle las gracias a la Universidad Doctor Sergio José Gregorio Hernández por la oportunidad de compartir el fruto de nuestro trabajo. Bien, en este caso traemos una ponencia que tiene por nombre el Estado del Derecho Humano al Desarrollo en el corregimiento de Matitas, Colombia. El grupo de investigación está conformado por los docentes Allen Gonzalo Botello Plata, Norberto Gómez Mejía y quienes hablan. Bien, lo que tiene en cuanto al problema de investigación, tenemos que este está relacionado con el derecho al desarrollo del corregimiento de Matitas, teniendo en cuenta de que este fue víctima del conflicto armado interno colombiano. En cuanto a los objetivos, tenemos que como objetivo general nos trazamos el analizar el estado del tejido social del corregimiento de Matitas de cara al derecho humano al desarrollo. Para esto diseñamos tres objetivos específicos. El primero, determinar el estado del tejido social del corregimiento de Matitas. Segundo, determinar el estado del derecho humano al desarrollo del corregimiento de Matitas. Y finalmente, establecer la relación que existe entre el tejido social y el derecho humano al desarrollo. En lo que tiene que ver con el fundamento teórico, tenemos que el derecho humano al desarrollo surgió como una serie de reclamaciones de unos países recién descolonizados hacia sus metrópolis. Estas reclamaciones se recogieron en la Declaración sobre el Derecho Humano, que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1986. Al respecto, citamos a Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1988, que al respecto sostiene que la superación de problemas como la pobreza, las necesidades básicas insatisfechas, las hambrunas y la privación de las libertades políticas elementales, así como de libertades básicas y todo lo que tiene que ver, todos aquellos problemas que se cierran sobre nuestro medio ambiente, constituyen una parte fundamental del ejercicio del desarrollo. Bien, en lo que tiene que ver con el tejido social, tenemos que este es un término que la sociología tomó de la biología y de la medicina y le sumó, adicionó el término social. Esto con la finalidad de darle un toque sociológico. Bien, para ello podemos traer a colación a Castro 2011, que sostiene que el tejido social se puede visualizar como unos círculos concéntricos que representan los entornos en que se desenvuelve la vida de un individuo, pero en relación con los otros individuos que conforman una sociedad, una comunidad. Sostiene Castro que en un primer círculo se encuentran las relaciones familiares, en un segundo círculo se encuentran las relaciones escolares y comunitarias, en un tercer círculo mucho más grande se encuentran las relaciones laborales y finalmente otro círculo en el que se llevan a cabo las relaciones ciudadanas. En cuanto a lo que tiene que ver la metodología, nosotros escogimos un enfoque epistémico cualitativo. Para ello nos basamos en la observación y en la aplicación de una encuesta a una población de 3 líderes representativos de la comunidad y conocedores del tema. En cuanto a los resultados, bien, antes que nada debemos precisar que el conflicto armado interno terminó por afectar directa o indirectamente a toda nuestra nación, pero tuvo una peculiaridad y fue que se ensañó especialmente con la población civil, pero con la población civil rural. ¿Sí? Este es el caso de Matitas. Esto se puede explicar, puede tener diversas explicaciones. Una, que generalmente son territorios apartados, de difícil acceso, o que no cuentan con presencia de las fuerzas militares y de policía. Generalmente son territorios muy ricos, o
son sitios o territorios ubicados estratégicamente. Para el caso de Matita, su ubicación estratégica fue la que la convirtió en el blanco de accionar de los grupos violentos. Esto por cuanto está ubicada en el corredor carbonero, que es una variante que comunica la troncal del Caribe con la mina del Cerrejón. Esta vía era importante para los grupos al margen de la ley porque por ahí podían movilizar toda serie de artículos de contrabando que traían de nuestra hermana República de Venezuela, artículos, víveres, combustible. Por esta vía también era utilizada por ellos para transportar armas y estupefacientes. Pues bien, todos estos, digamos, los grupos al margen de la ley se dedicaron a realizar toda una serie de hechos que terminaron vulnerando los derechos humanos y del derecho internacional humanitario de sus pobladores, con la intención de hacerse con el dominio del territorio. Esto trajo unas consecuencias sobre los matiteros. Matiteros es el gentilicio de los habitantes del corregimiento de Matita, y los convirtió en personas desconfiadas en sus vecinos, en las entidades estatales y en el mismo Estado. Esto se puede explicar porque para la época en que se sucedieron los hechos ya era evidente un posible contubernio entre las Fuerzas Armadas, militares y de policía y las autodefensas campesinas. Los matiteros también se volvieron apáticos por el trabajo colectivo y por la participación ciudadana. Esto se puede explicar porque el miedo se apoderó de ellos y los llevó a ser callados y prevenidos. Con fruto de los desplazamientos forzados, muchos hogares se dispersaron y muchas mujeres, hubo una proliferación de mujeres cabezas de familia, entre otras cosas porque asesinaron a sus esposos o simplemente porque abandonaron el hogar. Resultados. Para los que tienen que ver los resultados, la exposición que hicimos hasta hace un poco, eso todo apunta a lo que tiene que ver con el tejido social. Ahora vamos a hacer un análisis de lo que tiene que ver con el derecho al desarrollo. Bien, hay que traer a colación o recordar que el artículo 1 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo sostiene que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable, que faculta a los individuos y a los pueblos a participar dentro de un desarrollo económico, social, cultural y político, de tal manera que le facilita y le permite el acceso al goce efectivo de todos sus derechos humanos, pero también supone la participación activa del individuo en la construcción de su propio desarrollo, para que posteriormente pueda disfrutar de él. Bien, así las cosas entraremos a analizar el estado de las condiciones en que se encuentra este corregimiento. Tendremos que comenzar diciendo que a pesar de que dentro de su jurisdicción se construyó la represa del río Ranchería que surte de agua al Distrito Turístico y Cultural de Riohacha, ellos paradójicamente no cuentan con un servicio de acueducto y tienen que jarrear el agua en bestias, en carretas y tanques. No cuenta con un servicio de alcantarillado y esto termina por, contaminar un cuerpo de agua cercano. No existen instituciones de educación superior en el corregimiento y esta es una población que está ubicada a 74 kilómetros aproximadamente de la capital, que es en donde se encuentran las instituciones de educación superior. Por lo tanto, son muy pocos los estudiantes que pueden tener acceso a la educación y son concretamente aquellos que cuentan con familiares que pueden albergarlos para poder permanecer en la capital y de esta manera abaratar los costos de sus estudios. Por otro lado, tenemos que el corregimiento no cuenta tiene un centro de salud que está abandonado por falta de presupuesto. En el caso o en el evento de alguna enfermedad o accidente, una enfermedad grave, los matiteros deben tomar un vehículo para que y así recorrer los 74 kilómetros y llegar hasta la capital. Por lo tanto, podemos concluir que el derecho a la salud de los matiteros está en un constante y permanente riesgo.
Aquí vemos evidencias de algunas de del estado de algunas de las viviendas del corregimiento. Podemos ver las sillas alrededor del sitio donde quedaba la iglesia. Vemos las aguas negras correr por sus calles, vemos imágenes donde se puede evidenciar a sus habitantes transportando el agua en carretas. En cuanto a las conclusiones, tenemos inicialmente que expresar que efectivamente el conflicto armado interno se ensañó con la población civil rural, tal es el caso de Matita, en los que no solamente se afectaron a las víctimas indirectas de los hechos victimizantes, sino que terminó por afectarse a toda una comunidad. Dentro de las consecuencias de todos estos hechos victimizantes, podemos citar que algunas de las adolescentes de esta población incursionaron a la prostitución, hubo deserción escolar, un aumento en el consumo de drogas y el alcohol, hubo incorporación de los jóvenes a los grupos armados ilegales, esto como un mecanismo de defensa para sentirse ellos protegidos, hubo desplazamientos forzados y desintegración de muchos hogares. Otra de las conclusiones a las que pudimos llegar es que efectivamente el tejido social de la población de Matita se rompió y que este hecho se puede evidenciar en el comportamiento de sus habitantes, como por ejemplo se caracterizan ellos por la poca comunicación que existe entre sus habitantes, poco interés por el bien común, poco interés por ejercer su participación ciudadana y pérdida de los valores culturales. Esto es apenas lógico porque como el miedo se aprovechó de cada uno de sus habitantes, ellos se volvieron callados, no se interesaban por su participación en la parte comunitaria y mucho menos por su participación ciudadana. Todos estos hechos nos llevan a concluir también que es necesario una mirada desde la institucionalidad para poder rescatar el entramado social perdido. Finalmente llegamos a la conclusión de que el tejido social es se puede convertir en un prerequisito para que los pueblos puedan tener acceso a su desarrollo. Esto por cuanto un tejido social sano estaría sentando las bases para que los individuos puedan ejercer su participación ciudadana y así pasar de sujetos pasivos de la política pública a ser sujetos activos constructores de su propio desarrollo. Bueno, finalmente el grupo quiere compartir con ustedes un pensamiento que dice así: la libertad es inútil si la gente no puede llenar de comida sus estómagos, si no puede tener refugio, si el analfabetismo y las enfermedades siguen persiguiéndole. Nelson Mandela. Muchas gracias.